La democracia no es solo un sistema político o de organización social, es un estilo de vida y un derecho humano. ¿Por qué? Primero, porque en ella lo central siempre es la gente. Y segundo, porque implica tener siempre la libertad y la posibilidad de elegir. La democracia es la respuesta más inteligente que ha dado la historia al problema de cómo vivir juntos quienes somos distintos, de manera que todos podamos crecer y avanzar, sin perder cada uno su individualidad y sus derechos. Así, la democracia se ha contrapuesto a otras formas deficientes de organización social y política que no se basan en la construcción de consensos, sino en la imposición y la fuerza, alienando los derechos básicos de los seres humanos. Por ejemplo, los regímenes autocráticos, sistemas donde el gobierno ejerce el poder de forma represiva sin consenso y se impone por la fuerza o la violencia para reprimir las libertades individuales. En algunos sistemas no democráticos, los individuos pueden tener suerte y salir ilesos o hasta beneficiados. Pero, ¿qué pasa cuando al individuo no le gusta lo que sucede a su alrededor? Sus demandas no son tomadas en cuenta o sus derechos y necesidades son violentadas. No queda otra opción que callar y aguantar. Solo en democracia el individuo tiene la opción de incidir que las cosas pasen y no solo esperar a ver si ocurren o no. Por eso la democracia no es meramente una elección de las mayorías, es un sistema que por medio de instituciones independientes y fuertes protege también los derechos de las minorías y de todos los ciudadanos. Este sistema asegura un Estado de Derecho en el que todos los ciudadanos, incluyendo los gobernantes, responden sin excepción a leyes consensuadas que protegen sus derechos. En Venezuela ha habido intentos de construcción de sistemas políticos democráticos. El más duradero se inició en el año 1958, luego de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Este proyecto democrático se basó principalmente en la conciliación de diferentes intereses, fundamentándose en el manejo de los recursos de la renta petrolera de acuerdo con los intereses de una alianza o pacto de élites entre los partidos políticos, la jerarquía de las Fuerzas Armadas, la dirigencia del empresariado privado, el sindicalismo y la Iglesia Católica. Pero las demandas sociales, al son del proceso modernizador, crecieron en número y en complejidad. Y el modelo democrático, cuyas instituciones no fueron capaces de responder a estas demandas, empezó a hacer crisis hasta agotarse. La disminución del ingreso fiscal petrolero, el sostenido drenaje de capitales privados hacia el exterior, la carga de la deuda externa y la creciente ineficacia del gasto público del Estado comenzaron a complicar la situación económica. Ya para la década de 1990 era claro que había llegado el momento de transformación del modelo democrático, de las relaciones de poder político y de los fundamentos económicos del sistema. Parecía inevitable una transición política, estrechamente ligada a una transición económica que llevara a una Venezuela posrentista. Sin embargo, también se observaban signos preocupantes que cuestionaban la legitimidad democrática. Con razón o sin ella, un porcentaje mayoritario de la población pensaba que el modelo democrático de partidos ya no le era rentable. En ese contexto, en diciembre de 1998, triunfó electoralmente una propuesta encabezada por Hugo Chávez, que prometía un nuevo modelo político que dejara atrás el modelo de 1958. Pero este nuevamente basó su economía en la renta petrolera. Se planteaba una transición política sin transición económica. Así, durante las administraciones de Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, el país se volvió todavía más dependiente de la renta petrolera. Mientras el porcentaje petrolero de las exportaciones venezolanas era de 48% en 1998, en la década siguiente subió en promedio a 75%, con un pico de 96% en el año 2013. Pero todavía más grave, todo esto se desarrolló en un contexto de progresivas limitaciones a las libertades civiles y políticas y a las condiciones democráticas mínimas. Las instituciones fueron perdiendo independencia y la clase gobernante recurrió a la violencia y a las decisiones arbitrarias para permanecer en el poder. Hoy en día, el deslave democrático sufrido por Venezuela en los últimos lustros es de tal tamaño que casi nadie en el mundo se refiere actualmente a Venezuela como un país democrático.
Lo cierto es que la tarea necesaria de avanzar hacia una transición económica está todavía por hacerse y es uno de nuestros más urgentes retos como país. Pero hacerlo en democracia es todavía más importante y necesario. ¿Por qué? Porque esa transición económica, para que sea políticamente viable, requerirá necesariamente la aceptación legitimadora de la población. Y esta solo se logra a partir de la construcción progresiva de consensos sobre sus necesidades y conveniencia, o, en otras palabras, la construcción de un acuerdo nacional que involucre a la sociedad. Hay que convencer a la mayoría de varias cosas. Primero, de que el pasado, por muy bonito o feliz que haya sido, ya no sirve para enfrentar el futuro. Si lo que se hizo en el pasado hubiese funcionado, no hubiéramos llegado a este presente que ni funciona ni ilusiona. Segundo, hay que convencer a las mayorías de que lo que le pasa al país nos afecta a todos. No hay escapatoria de esa realidad. Nuestra crisis multidimensional, la llamada situación país, nos ha demostrado que es muy difícil escapar por sí solos de esta tragedia nacional. Y tercero, que la nueva visión que se adopte debe ser compartida, incluyendo los intereses y los puntos de vista de otros, es decir, de los distintos grupos que forman la diversidad socioeconómica, política y hasta cultural del país. Entonces, ¿qué deben aportar quienes propongan un nuevo proyecto? La inclusión y el debate plural de ideas. Los líderes promulgadores de un nuevo proyecto, más que tener un proyecto prefijado, deben ser inclusivos y considerar la inmensa variedad de perspectivas y enfoques que hay en el país. Deben buscar un consenso en valores. El proyecto de país debe establecer claramente los objetivos que se buscan alcanzar y los valores fundamentales que guiarán las políticas de los gobiernos futuros. Para crear esos consensos será necesario diálogo, debate y educación cívica. Es crucial promover la formación democrática para que los ciudadanos comprendan los temas debatidos, sus valores y las líneas que no se pueden sobrepasar. Hay que alimentar la esperanza de que el nuevo proyecto podrá resolver los problemas y hay que entender que esto es una tarea progresiva que se inicia en un primer y necesario momento de encuentro. Hoy, los venezolanos debemos pasar del panorama actual de actores y fuerzas dispersas y desarticuladas a un nuevo panorama donde logremos reencontrar a la mayoría de las fuerzas sociales y políticas del país en espacios de consensos estratégicos. Esto es como un viaje en bus que tiene distintas paradas. 1. Inclusión y debate. 2. Consenso en valores. 3. Educación cívica. 4. Propuestas que ilusionen. Pero, ¿cómo se pone en marcha el bus?